Habíamos visto a San Lorenzo Justiniano, que era de los siglos XIV y XV. San Juan de la Cruz es del siglo XVI. Por aquella época hubo algunos autores, habíamos visto un poco menos famosos, pero que vale la pena mencionar, como Francisco de Osuna. Él fue franciscano. Él es anterior a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa. Él escribió el abecedario espiritual, se llama así porque los capítulos están divididos por letras, y no está de más saber que ejerció gran influencia en Santa Teresa. En este libro, Francisco de Osuna distingue entre la teología especulativa, que sería como el conocimiento de los vocablos técnicos, y otra que es la teología mística, que se refiere al conocimiento de Dios a través de la oración. Y explica cómo el alma tiene un conocimiento de Dios que no es meramente intelectual, sino vivencial. De hecho, él utiliza la palabra mística unitiva, es decir, de unión con Dios. Dice que para tener esta unión con Dios hace falta ir como recorriendo un camino, purificando el corazón. Y leer esto es lo que le ayuda mucho a Santa Teresa de Jesús. En este mismo contexto aparece la figura de San Juan de la Cruz, quien tiene una formación académica teológica en Salamanca, por lo que conoce perfectamente la escolástica, que fue este movimiento teológico que se da en aquel tiempo. Con estas herramientas, al igual que Santo Tomás de Aquino, pues él va traduciendo este conocimiento para ayudar a los demás en la vida de oración, a todas estas personas que él dirigía espiritualmente. Las obras de San Juan de la Cruz más conocidas pues son la subida al Monte Carmelo y la Noche Oscura, que se trata de una metáfora y un poema comentado. Luego está también la llama de amor viva, bueno, entre otros más, pero básicamente la subida al Monte Carmelo es la propuesta de un itinerario espiritual en el que se va subiendo. De hecho, él pone dibujos donde explica, por ejemplo, que la cumbre del monte es la presencia de Dios, la gloria de Dios. Dibuja dos caminos que se van recorriendo, los cuales serían los equivocados. Y el del centro es el camino derecho. En esta imagen, él trata de explicar que la senda estrecha de la perfección va subiendo en escalones hasta llegar a la caridad, a la sabiduría y a la unión con Dios. Fíjense, es otro santo más que hace alusión a un camino que va subiendo como escaleras. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, habla de las 7 moradas por donde se va avanzando. Y así, bueno, San Gregorio de Nisa tiene un tratado de mística más complicado que se llama la Ascensión de Moisés, ¿no? A propósito de la subida de Moisés al monte Horeb, donde va describiendo la ascensión mística. Bueno, pues la subida al Monte Carmelo, después de una larga introducción, donde San Juan de la Cruz explica cómo este camino se recorre solo por la fe. Porque no ves la cumbre, tienes que creer, sabiendo que lo que te espera es mejor que lo que tienes, que es Dios más grande que todo. San Juan de la Cruz va mostrando que aquella cumbre es verdaderamente la gran felicidad, la gran bienaventuranza, y que por lo mismo, pues no se debe poner el corazón al apego de los bienes terrenales, porque son felicidades secundarias. Él nos va descubriendo esta purificación como una especie de desprendimiento, pues precisamente para no poner el corazón en lo que no es de Dios. Luego explica los daños que se siguen al poner el corazón en lo que no es de Dios. Y luego ya él va diciendo que de forma natural nosotros experimentamos gozo en los bienes terrenales,
Jamás dice él que son malos, pero advierte que no confundamos esos bienes secundarios con el sumo bien, que es Dios, quien es nuestra meta final. Él ya habló de la inteligencia, ¿no? Que esta inteligencia tiene que tener fe. Entonces explica cómo a la voluntad hay que irla ayudando en esta subida, advirtiendo que el alma puede poner su gozo en 6 géneros de bienes, ¿no? Y explica, el gozo puede nacer de 6 géneros de bienes. Conviene a saber, temporales, naturales, sensuales, morales, sobrenaturales y espirituales, acerca de los cuales habremos de ir por su orden poniendo la voluntad en razón, para que no, embarazada de ellos, o sea, apegada a esos bienes, deje de poner la fuerza de su gozo en Dios. Es decir, que reserve el deleite verdadero para su Creador, en lugar de estarse embelesando por las cosas materiales. Y entonces va explicando por partes que el alma no debe dejarse embarazar, ¿no? Es el vocablo que él usa. Pero bueno, que esto significa que el alma no debe permitir los apegos en los bienes. Entonces, al ir repasando estos bienes, pues nos van a dar una idea de cómo imagina San Juan de la Cruz lo que es necesario purificar y por qué. Y luego las razones que va dando nos van ayudando a entender cómo equivocarse menos en el camino hacia la plenitud de la vida cristiana. El primer género de bienes que vamos a repasar pues son los temporales. Dice, y por bienes temporales entendemos aquí riquezas, estados, oficios y otras pretensiones, hijos, parientes, casamientos, etc. Todas estas son cosas en las que se puede gozar la voluntad. Se llaman temporales porque son pasajeros, ¿no? Como él escribe, las riquezas, los parientes, los títulos, los casamientos, todos ellos se pierden con el tiempo. Obviamente que él no está diciendo que estas cosas no deban producir gozo, sino que es vano apostar ahí toda la felicidad, pensando de forma equivocada que si yo obtuviera este casamiento o tal oficio, tendría garantizada la plena felicidad o el gozo eterno. Dice, aunque es verdad que los bienes temporales de suyo no necesariamente hacen pecar, pero si nuestro corazón flaquea por su afición, se apega a ellos y termina faltando a Dios. Por eso dice el sabio que no estarás libre de pecado. Pues sí, porque nos pueden distraer del verdadero bien, que es Dios. Luego escribe, de los daños que se le pueden seguir al alma al poner el gozo en bienes temporales. Los daños que pueden ocasionar esto, dice, escribe, si tuviéramos que decir todos los daños que se siguen, ni tinta ni papel bastarían y el tiempo sería corto. Pues hasta el niño más pequeño se lleva chascos pensando que va a ser feliz al conseguir cierto juguete. Luego quiere otro diferente para que al final se le terminen rompiendo o perdiéndose. San Juan de la Cruz explica en su libro que hay 2 tipos de males que se siguen. Unos los llama él privativos y otros positivos. Y bueno, así ya él va desarrollando su explicación. Él echa mano de un texto del Deuteronomio para describir estos males. De Deuteronomios 32:15, que dice, empachóse el amado y dio trancos hacia atrás. Empachóse, engrosóse y dilatóse. Dejó a Dios su hacedor y alejóse de Dios su salud. Obviamente es su traducción bíblica del latín, se empachó. El alma se siente empachada de estos bienes, se embota la mente y se oscurece la inteligencia. Escribe él, no basta santidad y buen juicio que tenga el hombre para que no deje de caer en este daño si da lugar a la concupiscencia o gozo de las cosas temporales.
Entonces hace falta dominar estas aficiones, si no, pues uno se va alejando de Dios para gozarse en las cosas del mundo. San Juan de la Cruz trae citas de la Biblia para explicar que por no amar a Dios antes que nada, uno termina por acarrearse muchos males a sí mismo, ¿no? Depresiones. Y aparte a los demás, también estos males luego le saltan a los que nos rodean. Y de ahí es que nace a veces la codicia, la tristeza, la ira, la depresión, porque ninguno de estos bienes tiene suficiente fuerza para satisfacer totalmente el alma. Y como no llenan, producen irritabilidad, frustración y enojo. Luego también escribe el de los provechos que se siguen al alma en apartar el gozo de las cosas temporales. Pues sí, ¿no? Porque se hace más libre el alma. Dice, además de esto, adquiere libertad de ánimo, claridad en la razón, sosiego, tranquilidad, confianza pacífica en Dios, culto verdadero en la voluntad para Dios. Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el mismo desapropio de ellas. O sea que se goza más de toda la creación cuando uno se desapega de ellas, porque el que acumula, pues se hace como un poco Scrooge. Dice, en el deshacimiento de las cosas se entienden más las verdades del Espíritu. Y bueno, así ya él va describiendo a partir del Deuteronomio que cuando se tienen apegos, el alma se empacha, se engrosa, da trancos para atrás y se olvida de su Creador, quien es la fuente de su salud. Luego después vienen el siguiente del género, que serían los bienes naturales. Dice, tampoco debe poner el alma su gozo ahí. Por bienes naturales entendemos aquí hermosura, gracia, donaire, complexión corporal y todas las demás dotes corporales. Y también en el alma, como buen entendimiento, discreción, junto con las demás cosas que pertenecen a la razón. Aquí él se refiere a que son cualidades más psicológicas o intelectuales. También son bienes naturales estos, en los que no hay que poner ahí todo el gozo. San Juan de la Cruz hace mucho énfasis en que estos dones no son propios, ¿eh? Que no perdamos que estos dones nos han sido dados por Dios. Dice, aunque muchos de estos daños y provechos que voy contando en estos géneros de gozo son comunes en todos, aunque el gozo sea de cualquier género de estas 6 divisiones, mi principal intento es decir los daños particulares y provechos acerca de cada cosa por el gozo que se sigue en el alma. El primer daño es la vanagloria, presunción, soberbia y desestima del prójimo, porque no puede uno poner los ojos de la estimación en una cosa que no los quite de los demás, ¿no? Por ejemplo, si el gozo se pone en sí mismo, pues obviamente que se va a despreciar a los demás, porque se lastiman los demás cuando se hacen comparaciones. Se falta la misericordia, porque se deja de dar o compartir a los demás por querer saciarse de estos bienes egoístamente. Luego le escribe, el segundo daño es que mueve el sentido a complacencia, deleite sensual y lujuria. El tercer daño es hacer caer en adulación y alabanzas vanas. Aunque bueno, en este puntito, pues se lo va a desarrollar más adelante. Da a entender que el hombre que pone su gozo en esas cualidades naturales, habitualmente termina buscando estas cualidades también en los demás. Y si no encuentra estas cualidades en ellos, entonces no los aprecia. Luego también va a hacer juicios superficiales. Y entonces es cuando se embota la razón y el sentido. Y ya no se sabe discernir. Y entonces se va uno alejando sin darse cuenta del verdadero amor o gozo. Poner el corazón en estos bienes hace muy difícil que se valoren los bienes espirituales. Estos bienes, pues no hay que olvidar que son caducos.
Y como el alma es espiritual, por más que quiera complacerse de estos bienes, con ninguno de estos se va a saciar. Uno puede ver que la gente vanidosa nunca está contenta con su figura, con su forma, con sus ojos, porque el alma jamás va a encontrar la perfección en las complexiones naturales que se desgastan con el tiempo. También los bienes naturales, en estos también entra el aspecto psicológico, porque uno sabe que va perdiendo facultades intelectuales, ¿no? Como la memoria, la lucidez, etcétera. Y entonces pues ya se ve que algunos ancianos se deprimen porque ya no tienen aquellas facultades físicas y psicológicas que solían tener. Por eso cuando son adolescentes presumen su destreza e inteligencia ante los adultos, humillándolos. Y si es así, pues es porque tienen todo su gozo ahí, ¿no? Según San Juan de la Cruz, han olvidado que hay un gozo mayor, un bien supremo. Entonces muchos males se siguen al poner su gozo ahí. Pero luego también él explica que hay provechos que saca el alma de no poner el gozo en los bienes naturales. Escribe, porque de esta manera el corazón se dispone para el amor de Dios y las otras virtudes. Derechamente da lugar a la humildad para sí mismo y a la caridad general para con los prójimos, porque, no aficionándose a los bienes naturales aparentes, que son engañadores, le queda el alma libre y clara para amarlos a todos, racional y espiritualmente, como Dios quiere que sean amados. De hecho, aquí San Juan de la Cruz menciona cómo es que ha habido santos que le habían pedido a Dios que los hiciera feos, precisamente para evitar esa vanagloria. Es importante esto que dice, derechamente da lugar a la humildad para sí mismo y a la caridad general para con los prójimos, ¿no? Es decir, para no juzgar a las personas por los bienes naturales que no tiene. Es natural que uno se goce más con una persona ingeniosa, inteligente, con chispa, que con el tonto. Si ponemos el gozo en eso, estamos faltando a la caridad y a la misericordia, y Dios quiere que amemos como nos ama Él. No sabemos cómo vamos a acabar nuestros días, si se pierde la memoria o de una enfermedad que paralice el cuerpo. Luego después él habla del tercer género de bienes, que serían los bienes sensuales. Dice, cuanto a lo primero, si el alma no apaga el gozo de las cosas sensuales, enderezando su gozo hacia Dios, le pueden nacer daños generales como son oscuridad de la razón, tibieza y tedio espiritual, etc. Pero en particular, muchos son los daños en que derechamente puede caer por este gozo, así espirituales como corporales sensuales. Por bienes sensuales entendemos aquí todo aquello que en esta vida puede caer en el sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto, y de la fábrica interior del discurso imaginario, es decir, la imaginación, los pensamientos, que todo pertenece a los sentidos corporales, interiores y exteriores. No, él dice, la fábrica interior del discurso imaginario, los pensamientos, que de hecho en los pensamientos es donde vamos tejiendo nuestro futuro, según nos dice Jesús, el Marcos 7 del 21 al 23. ¿Cuál es la imagen que nos vamos haciendo de los demás, de nosotros mismos? Y luego esos pensamientos se hacen más fuertes. San Juan de la Cruz aquí explica que no hay que poner entonces todo el gozo en estos bienes sensitivos porque se siguen muchos daños. ¿Cómo son estos daños? San Juan de la Cruz va explicando por cada uno de los 5 sentidos, ¿no? Vista, oído, etc. Dice, primeramente, del gozo de las cosas visibles, no negándole para ir a Dios. Se le puede seguir derechamente vanidad de ánimo y distracción de la mente, codicia desordenada, deshonestidad,
descompostura interior y exterior, impureza de pensamientos y envidia. Lo que él está explicando, que querer recrear la vista y estar viendo constantemente puras cosas bellas embota la inteligencia, nos hace tontos, hace que nos alejemos de los indigentes, evitando hacerles un bien. La voluntad, cuando se atora en estos gustos, pues hace mucho daño, dice él. Luego explica el sentido del oído, del gozo en oír cosas inútiles. Nace distracción de la imaginación, parlería, envidia, juicios inciertos y variedad de pensamientos. Y de estos otros, muchos perniciosos daños, ¿no? El querer estar escuchando cosas, novedades, chismes, cosas inútiles, pues hace falta purificar el oído de ese gozo desordenado. Luego también habla del sentido del olfato, dice San Juan de la Cruz. De gozarse de olores suaves, le nace asco de los pobres, que es contra la doctrina de Cristo, enemistad a la servidumbre, poco rendimiento del corazón en las cosas humildes e insensibilidad espiritual, por lo menos según la proporción de su apetito. Pues creo que está bien claro. Después habla del sentido del gusto, del gozo en el sabor de los manjares. Nace la gula y la embriaguez. Ira, discordia y falta de caridad con los prójimos y pobres, como tuvo con Lázaro, aquel rico epulón que comía cada día espléndidamente. Lucas 16, 19. De ahí nace el destemple corporal. De hecho, muchos de los autores están de acuerdo de que en la gula se produce sensualidad y de ahí nace la distracción de los demás sentidos y el descontento acerca de muchas cosas, ¿no? Como los malos humores, irritación hacia el prójimo, insensibilidad ante las necesidades ajenas. Luego habla del sentido del tacto. San Juan de la Cruz dice que es el peor de todos. Escribe, del gozo acerca del tacto en cosas suaves nacen más daños, y en breve desbordan el sentido al espíritu y apagan su fuerza y vigor. De aquí nace el abominable vicio de la molicie, ¿no? Que va a ser esta comodidad excesiva. Se cría la lujuria, hace el ánimo afeminado y tímido, y al sentido lo hace adulador y melifluo, no, o sea que es excesivamente amable, y dispuesto para pecar y hacer daño. Infunde vana alegría y gozo en el corazón, y cría soltura de lengua y libertad de ojos, y a los demás sentidos embota, y según la cantidad de tal apetito, empacha el juicio, sustentándole en falta de sabiduría y necedad espiritual, y moralmente cría cobardía e inconstancia, tiniebla en el ánima y flaqueza de corazón. Hace temer aún donde no hay que temer. Este gozo cría espíritu de confusión algunas veces e insensibilidad acerca de la conciencia y del espíritu, por lo que debilita mucho la razón y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni dar, y queda incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un vaso quebrado. Eclesiástico 21, del 13 al 14. Pues esto es lo que piensa y medita San Juan de la Cruz. Los que se embelezan con el gozo del tacto no soportan la más mínima incomodidad, ni calor, ni frío, ni un dolorcito. Dice, todos estos daños se causan de este género de gozo, en unos más intensamente y en otros menos. Bueno, pero si no se pone todo el gozo ahí, también habla que se siguen por lo contrario muchos bienes, ¿no? San Juan de la Cruz piensa que para curarse de esto hace falta más la disciplina corporal. Y entonces se van a seguir muchos bienes. Obviamente el bien principal es que el alma ya está más libre para poner su gozo plenamente en Dios.
quién es el que verdaderamente le va a saciar. Y obviamente pues va a haber más facilidad para ver por los pobres, por los indigentes. Luego viene el siguiente género de bienes, que serían los bienes morales. Él escribe: por bienes morales entendemos aquí las virtudes y los hábitos de ellas en cuanto morales y el ejercicio de cualquier virtud. O sea, todos los hábitos buenos, las obras buenas, ¿no? Como las obras de misericordia, el cumplimiento de la ley de Dios, el cumplimiento responsable de las leyes humanas, la ley civil, ¿no? Como ser buen ciudadano. Todos estos son bienes morales y producen más gozo en la voluntad que los anteriores, porque son más espirituales y llenan más, porque a esto estamos llamados. Ciertamente son menos las personas que se entregan a los placeres corporales, porque la gente en general trabaja y busca prestigio y éxito. La sociedad misma es la que te impulsa, ¿no? Como estos sistemas escolares de recompensa y castigo. Entonces, bueno, aquí vemos que la humanidad valora más pues este tipo de bienes y considera que te hacen mejores, ¿no? El Premio Nobel de la Paz, la sociedad instruye para luchar y trabajar por estos bienes morales. Sin lugar a duda, pues son bienes y se goza uno en ellos. Son más valiosos porque traen paz, tranquilidad, honestidad, el uso ordenado de la razón, ¿no? Hacen que nuestra vida en general pues sea mejor. De hecho, dice San Juan de la Cruz que los filósofos, ¿no? Los antiguos sabios, los príncipes, dice, las alabaron, las estimaron, procuraron tener y ejercitar. Incluso los gentiles practicaban las virtudes, y ciertamente Dios ama todos estos bienes morales, ¿no? Como por ejemplo la sabiduría que le concedió a Salomón para gobernar. Pero si se empuja la voluntad para poner todo este gozo en los bienes morales, pues entonces dice él que van a seguirse muchos daños. De hecho, él habla específicamente de 7 daños que se causarían al poner el gozo de la voluntad en los bienes morales. Porque hay que recordar que la meta de la vida cristiana no es ser un lechado de virtudes, son solo medios, ignorando las pasiones como los pelagianos, los estoicos o los pitagóricos. San Juan de la Cruz nos lo recuerda con otras palabras. El primer daño es evidente, escribe. El primer daño es la vanidad, la soberbia, la vanagloria, la presunción. O sea que uno se jacta de sí mismo, ¿no? Cuando dice, soy perfecto, yo no cometo pecados, no he cometido errores, he trabajado, no me falta nada. Entonces, pues aguas, ¿no? Ser virtuoso no es la meta de la vida cristiana. Hay que acordarnos siempre que son solo medios, son instrumentos para llegar a Dios. El segundo daño, dice el que comúnmente va encadenado al anterior, es que juzga a los demás por malos e imperfectos comparativamente. Pues sí, de ahí brota lo que luego San Juan de la Cruz va a llamar el celo amargo. Cuando uno pone su gusto en sus propias virtudes o en las que uno cree que son virtudes, se menosprecia sin querer a los demás por pecadores. Se entristece uno o nace una irritación de los defectos de los demás. Y es cuando se dispara lo que él llama el celo amargo, ¿no? Esta costumbre de estar corrigiendo a diestra y siniestra, el querer obligarlos a ser virtuosos, pero como con acidez, ¿no? Deja como un sabor de amargura en los demás, de dolor, de humillación. Dice él, pareciéndole que no hacen ni obran tan bien como él, estimándolos el menos de su corazón. El tercer daño es que como en las obras anhelan sentir gusto, no las hacen sino cuando ven que de ellas se les ha de seguir algún gusto y alabanza. Y así como dice Cristo en Mateo 23:5, todo lo hacen, pero no obran por amor a Dios.
Esto es que como el hombre pone su gusto en estas obras virtuosas, cuando no recibe aplauso y recompensa, o no las deja de hacer, o se entristece, o las deja de hacer, él se entristece, ¿no? Como este hombre le satisface tener virtudes, ya no piensa en la finalidad de tenerlas. Y como no las ve recompensadas, pues entonces se aflige, ¿no? Le da como una especie de tristeza, de desesperación o ansiedad, porque la perfección no es aplaudida, a pesar de su esfuerzo. Es como el enojo de un borracho, ¿no? Porque no quieren beber con él. Se siente ofendido porque él pensaba que el vino era la verdadera alegría. Así el virtuoso, sin finalidad, piensa que la verdadera felicidad es la virtud, entonces quiere obligar a los demás a ser virtuosos. Dice él que el cuarto daño se sigue de este. Es que no hallarán galardón en Dios, o sea que no van a recibir premio de Dios. Habiendo ellos querido hallar en esta vida el gozo o el consuelo en sus obras, en lo cual dice el Salvador en Mateo 6:2, que en ello recibieron la paga, y así se quedaron solo con el trabajo de la obra y confusos sin galardón. Ya que ellos estuvieron buscando su gozo y consuelo en ellos mismos, pues se quedaron sin acumular tesoros en el cielo. Dice, hay tanta miseria acerca de este daño en los hijos de los hombres, que las más de las obras que hacen públicas, o son viciosas, o no les valdrán nada. Son imperfectas delante de Dios. Pues a veces son muy duros los santos, ¿no? Aquí, por ejemplo, San Juan de la Cruz está corrigiendo esa idea de que la virtud es como algo que debe ir acompañado de la honra o el prestigio. Pues la virtud equivocada de la que estamos hablando aquí sería aquella que se hace con la intención de ir acompañada de honra o de aplauso por parte de los hombres. No se trata de enseñar a los hijos a ser virtuosos por la honra o recompensa de los hombres, sino como un camino hacia Dios. Temor de Dios, querer quedar bien con Dios. Por eso no hay que aplaudirle demasiado sus virtudes a los hijos, según los santos. Enseñarles, por otro lado, que está bien de vez en cuando cometer errores sin querer, para fortalecerse, para aprender a ser más humildes. Luego el quinto daño, dice, es que no van delante en el camino de la perfección porque sienten gusto por las virtudes que ellos consideran buenas. No es decir que se aplican solo en las virtudes que les causan más satisfacción o las que se les facilitan más. El sexto daño es que se engañan teniendo por mejores las obras que les gustan y les alaban. Luego, agrega San Juan de la Cruz que no se avanza en la vida espiritual porque muchas veces Dios quita el gusto en la práctica de la virtud para purificar, porque está hablando justamente de la purificación. Quita esos gustos malsanos para que no nos desviemos de la meta final, que es hacer el bien aunque no se tengan ganas. Si no se siente gusto por ser amable y justo, misericordioso, pero se hace, pues obviamente esto va a ser muchísimo más virtuoso a los ojos de Dios. Y luego el séptimo daño dice, es que el hombre se hace incapaz de recibir consejo y enseñanza razonable acerca de las obras que debe hacer. Bueno, y esto pasa porque uno se va fabricando en su propia imaginación el modelo de virtud y se queda uno terco pensando que eso es lo verdadero, lo que se considera que es mejor, y por eso no se aceptan consejos. Este amor excesivo a la virtud hace que uno se vuelva irritable a cualquier crítica, pensando que se tiene la razón. Bueno, este es como un síntoma del que habla San Juan de la Cruz. Eran excelentes psicólogos estos santos. Los que tienen este apego por el gusto de la virtud, pues siempre están queriendo justificar que sus acciones son moralmente correctas y virtuosas,
porque hay una especie como de ansiedad por no perder aquella virtud que tanto trabajo les costó y piensan que esa es la felicidad y no quieren deshacerse de ella. Y el simple hecho de pensar que va a perder ese gozo, pues ya no va a ser feliz. Dice San Juan de la Cruz que son muy buenas las virtudes, pero advierte que no hay que poner ahí todo el gozo, porque cuando eso sucede, dice él, estos aflojan mucho en la caridad para con Dios y el prójimo, porque el amor propio que acerca de sus obras tienen, les hace resfriar la caridad. Que si van a ser menos amables con el prójimo para corregir. Dice, en cambio, muy grandes son los provechos que se siguen al alma en no querer aplicar en vano el gozo de la voluntad a este género de bienes. Porque cuanto a lo primero, se libra de caer en muchas tentaciones y engaños del demonio, engaños que están encubiertos en el gozo de las buenas obras, como lo podemos entender por aquello que se dice en Job 40:16. Lo que el demonio prácticamente quiere por todos lados es hacer caer en vanidad, en la soberbia. Por eso si no se pone el gozo ahí, se libra de caer en esos engaños y tentaciones, es lo que quiere decir San Juan de la Cruz. Y luego ya habla del segundo provecho, es que hace las obras más acordadas y cabalmente. ¿O qué quiere decir esto? Que al no poner todo el gozo en las virtudes, el hombre las hace como con más libertad de espíritu. ¿Ya? Si no le salen bien, pues bueno, ya no importa, porque él lo que quiso hacer libremente es hacer las cosas por amor a Dios. Y obviamente va a haber menos ansiedad por recibir reconocimiento, más rectitud de intención, menos inquietud por el aprecio que reciba o no de los demás. Y entonces es cuando ya se están acumulando tesoros en el cielo y no se cae en el error de ser virtuoso por el gusto que produce. Pues eso sucede mucho en los principiantes, dice San Juan de la Cruz, que hace como falta una recompensa y un cierto gusto para poder ir avanzando, un cierto placer por dejar los vicios y poder ir avanzando. Se sigue también el provecho de poner más el corazón en Dios mismo. Entonces la persona se hace mansa, humilde y prudente, porque efectivamente no se está buscando el propio bien, sino que entonces ya se está más pendiente de aquello que es agradable para Dios y para el prójimo, y se libra de muchos males como son la avaricia espiritual, la gula espiritual, la sedia espiritual, la envidia espiritual y de otros vicios con los que vamos a continuar en el siguiente capítulo. Y bueno, esto pues hace eco, ¿no? Porque están las escrituras, por ejemplo en Apocalipsis 2, del 3 al 4. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado enfriar tu primer amor.